De nuevo, muy buenos días para todos. Nosotros somos el grupo 3, conformado por Andrea Parada, Leonela Maya, quien les habla Jesús Medellín, nuestro tutor Federman Alfonso. Nosotros estamos mostrando aquí en esta presentación las expectativas de aprendizaje de tipo afectivo para el tema de la interpretación gráfica de la dispersión de un conjunto de datos. En esta presentación vamos a tratar lo que son las capacidades matemáticas fundamentales, los objetivos de aprendizaje, las tareas prototípicas, conocimientos previos, capacidades y expectativas de tipo afectivo. Esta unidad didáctica la queremos implementar en el Colegio Delia Zapata Olivella. La ubicación de este colegio es en la localidad de Suba, para los estudiantes de grado noveno que oscilan en una edad entre 14 y 16 años. Antes de pasar a mirar los objetivos, nosotros queremos indicar que para la actividad del módulo 2 del análisis de contenido habíamos planteado 3 subestructuras: medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de localización. Para este módulo no vamos a trabajar la subestructura de medidas de localización y por obviamente tampoco vamos a trabajar el contexto fenomenológico de la ubicación en la unidad didáctica. Eso lo vamos a hacer por 3 factores. El primero es el contexto institucional y los conocimientos previos que deben tener los estudiantes de grado noveno, debido a que nunca han trabajado estas medidas en los grados anteriores, porque en el colegio no se había hecho un énfasis en el pensamiento aleatorio y el sistema de datos. Se encontraba más que todo, priorizaba los pensamientos numérico y variacional. Otro de los factores que es que el contexto fenomenológico de la ubicación no contribuye para activar las 7 capacidades matemáticas, y otro factor es que tiene una baja aplicación en comparación con la homogeneidad y la simetría. Ahora bien, para los objetivos de aprendizaje, nosotros nos estamos basando en el marco conceptual de PISA, pero también nos basamos en los estándares básicos de competencia para el grupo de grados octavo y noveno. Más específicamente en aquel que nos indica que el estudiante debe interpretar y utilizar conceptos de media, mediana y moda y ser explícito en sus diferentes distribuciones de distinta dispersión y asimetría. Los objetivos que nosotros planteamos es analizar los resultados que se obtienen al resolver un problema en el concepto de simetría e interpretarlos en el contexto del problema y evaluar la validez de los mismos. El objetivo 2, que es aplicar los procesos y procedimientos de las medidas de dispersión e interpretar los resultados obtenidos de una gráfica estadística con el fin de determinar la homogeneidad de los datos. Para esta presentación por tiempo, nosotros vamos a trabajar solo con el objetivo 2, para mirar todos los aspectos que teníamos que mirar respecto a capacidades, conocimientos previos y expectativas de aprendizaje. Ahora bien, en el objetivo 2 nosotros podemos encontrar que se puede convertir en una expectativa de nivel superior porque tenemos los 3 procesos de formular, emplear e interpretar. El formular, donde lo vemos cuando el estudiante hace el análisis de la gráfica estadística, el emplear cuando aplica los procesos y procedimientos de las medidas de dispersión, y el interpretar cuando interpreta los resultados que obtuvo en las medidas de dispersión. El contexto fenomenológico que trabajamos es la homogeneidad y la subestructura son las medidas de dispersión. Para este objetivo, nosotros vemos que se están activando las capacidades fundamentales, las 7 capacidades. La comunicación, cuando el estudiante lee e interpreta la situación problema que se presenta de manera verbal o gráfica. La matematización la encontramos cuando los estudiantes identifican las variables y plantean una hipótesis basada en el contexto que le permite obtener un resultado. La representación se presenta cuando el estudiante establece la relación entre medidas de dispersión con la homogeneidad. Razonamiento y argumentación, nosotros vemos que esta capacidad se nota cuando el estudiante valida los procedimientos y procesos realizados. El diseño de estrategias para resolver problemas la encontramos cuando el estudiante puede determinar cuáles son los procesos y procedimientos que requiere para determinar la homogeneidad, y la utilización de operaciones y lenguaje simbólico, formal y técnico, cuando el estudiante efectúa la transcripción entre las diferentes representaciones simbólicas teniendo en cuenta la intencionalidad y el contexto del problema. La utilización de herramientas, simplemente cuando el estudiante determina los cálculos de las expresiones matemáticas requeridas que lo llevan a obtener una validación de los problemas. La tarea prototípica que nosotros estamos presentando para ese objetivo nos ayudará a verificar el cumplimiento del objetivo, debido a que estamos trabajando bajo la estructura de las medidas de dispersión, lo cual se nota en la pregunta 4, que indica que cuál de los dos grupos tiene menor dispersión, que hay que justificar la respuesta. Los 3 procesos como de formular en la pregunta 1 cuando solicitamos implícitamente una hipótesis, ya que dice que por simple inspección, cuál de los dos conjuntos de datos tiene mayor dispersión.
y el emplear cuando el estudiante construye la tabla de frecuencia y haya los valores de desviación estándar y coeficiente de variación que se ven en las preguntas 2 y 3. Y el proceso de interpretar y evaluar cuando responde a la pregunta 4, que indica qué grupo tiene mayor dispersión. Respecto a los conocimientos previos, nosotros contamos que es el punto de partida que es lo que el estudiante debe saber. Esos conocimientos también pueden llegar a conformar una parte del listado de capacidades. Los conocimientos previos que se ven más son los que creemos que el estudiante debe tener para enfrentarse al objetivo 2. Obviamente nosotros tenemos una lista más grande que se puede encontrar en el documento que ya se encuentra en la plataforma. Eso sería parte de lo que son los conocimientos previos. Nosotros podríamos decir que es los datos presentados de un gráfico estadístico y así sucesivamente podemos encontrar varios aspectos de los conocimientos previos. Respecto a las capacidades, nosotros estamos tomando la definición que se encuentra en los apuntes, que es la expectativa del profesor sobre la actuación de un estudiante con respecto a una tarea rutinaria. A partir de esto, creamos una lista de capacidades que activan en el momento que el estudiante presenta una tarea, una guía o una evaluación. También esas capacidades, aquí mostramos una parte, aunque tenemos muchas más en el documento. Hay algunas que se encuentran resaltadas, por ejemplo esta, de interpretar la emisión de un enunciado verbal en un contexto determinado. Si vamos a la tarea prototípica, eso lo hace cuando está leyendo la primer parte del problema, que es la que aparece ahí subrayada. Eso sería una de las capacidades que el estudiante estaría activando en ese momento. Hay otra capacidad que dice que es calcular la media de los datos en la situación del problema. Eso lo vemos nosotros cuando está contestando la pregunta 3, que es determinar el valor de la desviación y estándar y coeficiente de variación. Para determinar ese valor, él debe haber calculado ya el valor de la media. Otra capacidad que nosotros podemos ver es interpretar el resultado del coeficiente de variación. Eso es donde nosotros lo vemos en la pregunta 4, cuando ya está respondiendo cuál de los grupos tiene menor dispersión, es cuando ha calculado o cuando ya ha interpretado ese valor. Y así podemos encontrar varios ejemplos de las capacidades cuando las activa el estudiante. Respecto a las expectativas de tipo afectivo, nosotros nos basamos en dos enfoques. La expectativa 3 y 5 está centrada en el enfoque de los factores personales intrínsecos y extrínsecos, que a su vez se divide en dos expectativas generales, el desarrollo del interés por aprender y el desarrollo de la curiosidad por aprender. Las expectativas 1, 2 y 4 en el enfoque que entrelaza motivación y aprendizaje, que se divide en tres expectativas generales, la actitud, la predisposición y los hábitos. Por aquello del tiempo, nosotros vamos a tomar como una estructura de lo que es la expectativa número 3, la cual nos indica que es perseverante en noción de situaciones relacionadas con los gráficos estadísticos. La ubicamos dentro del enfoque número 2, centrado en los factores intrínsecos y extrínsecos. La expectativa general con que la asociamos es la 2, que desarrolla la curiosidad por aprender. Y las capacidades matemáticas fundamentales que podemos desarrollar son el diseño de estrategias para resolver un problema y la utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico. Muchas gracias.